Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Luis Kenal Meneses, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, de quinto semestre. Bueno, hoy voy a realizar la sustentación en cuanto al aula virtual de campos electromagnéticos. Y bueno, el punto que me tocó sustentar nos realizaba o nos pedía calcular la divergencia en el punto especificado sí y nos daba tres apartados A, B y C. En cada apartado nos daba el campo vectorial y aquí su correspondiente lo podemos ver, y a cada apartado también nos daba un punto específico para poder calcular la divergencia, que es menos 2,3, menos 5 para A, B menos 2,45 grados, 5, y en C, que es 3,45 grados, menos 45 grados. Bueno, para poder resolver este tipo de problemas tenemos que tener muy claro algunos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, aquí he traído ¿qué se entiende por divergencia, ¿no? Entonces nos decía que se entiende como la aproximación a la distribución de carga continua o también como la definición de flujo eléctrico. También nos decía que consiste en relacionar las derivadas del campo eléctrico con la densidad de carga, ¿no? Entonces, por eso pues es para poder solucionar estos problemas se relaciona con las derivadas parciales, ¿no? Y también nos dice que este enfoque se puede considerar que surge de una de las ecuaciones de Maxwell. Esto también muy importante, y ya como nos mencionaba usted, las ecuaciones de Maxwell son muy importantes para la solución de este tipo de problemas, ¿no? Y consiste en una operación de cálculo vectorial llamada divergencia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos también por divergencia, no? Y nos decía que la divergencia es un operador que toma una función vectorial, como los ya dados en los problemas, en los apartados A, B y C, que define a este campo vectorial y arroja como valor de salida una función escalar que mide el cambio de la densidad de flujo en cada punto, ¿no? Entonces, también podemos entender que la divergencia mide el cambio en la densidad de un fluido, ¿no? Moviéndose de acuerdo al campo dado, ¿no? Básicamente lo que nos quiso decir esto. También traje una imagen alusiva al cambio de la densidad del movimiento de un fluido. Ahí podemos ver a los vectores moviéndose de acuerdo al fluido, ¿no? Al campo eléctrico, en el campo eléctrico según aplicado. Bueno, entonces para empezar a solucionar este ejercicio, en el apartado A nos daba el campo vectorial, que es igual a 1 sobre z al cuadrado, todo esto multiplicado por 10x y z di más 5x al cuadrado de z, todo esto de j, ¿no? Más multiplicado 2z al cubo menos 5x al cuadrado por y todo este término sería de k. Y nos da un punto específico, menos 2,3, menos 5, pues para x, y y z, ¿no? Entonces, para poder aplicar la divergencia, empezamos solucionando aquí las operaciones correspondientes a la distribución de este término operada en este otro término, ¿no? Entonces, afectaría todo el término. Empezaríamos 1 sobre z al cuadrado por 10x y z, nos daría como resultado, como es multiplicación, pues es en línea recta, nos quedaría 10x y z sobre z al cuadrado. El siguiente término igualmente 5x al cuadrado por z sobre z al cuadrado, todo esto de j,
más, aquí como podemos ver tenemos una resta, entonces separamos para poder aplicar el término que afecta al corchete, ¿no? Entonces nos quedaría 2z al cubo sobre z al cuadrado menos 5x al cuadrado por y sobre z al cuadrado, todo esto de acá. Aquí, como tenemos términos semejantes, vamos a reducir, ¿no? Como podemos ver, tenemos z y también la z que está dividiendo, entonces nos va a cancelar algunos términos. Entonces tenemos que el campo vectorial es igual a 10 por x, y, z se nos cancelaría porque abajo hay 2z y nos quedaría una sola z. Todo esto de ahí, más en el segundo término igualmente 5x al cuadrado sobre z, todo esto de j, más aquí como tenemos 2z abajo y 3z arriba, entonces nos va a quedar una arriba que sería 2z menos, esto nos quedaría igual 5x al cuadrado por y sobre z al cuadrado de k. Y aplicamos enseguida la divergencia, ¿no? Que sería las derivadas parciales con respecto a x, y y z de cada término correspondiente. Entonces empezamos. La divergencia de la derivada parcial de 10xy sobre z con respecto a x más la derivada parcial de 5x al cuadrado sobre z con respecto a y la derivada parcial de 2z menos 5x al cuadrado de y sobre z al cuadrado con respecto a z. Entonces aquí derivamos parcialmente con respecto a x, entonces la derivada parcial de x sería 1 y nos quedaría 10 por y sobre z. Aquí en el segundo término nos pide derivar parcialmente con respecto a y como podemos observar pues y no está en el término, entonces concluimos que la derivada de esto nos daría 0, ¿no? Entonces pues no la pondríamos. Y la derivada parcial con respecto a z del siguiente término nos quedaría 10x al cuadrado por y sobre z al cubo y más 2. Aquí para poder solucionar y hacer un poco más entendible y aplicar el punto específico, sacaríamos un factor común, ¿no? Que sería 10y sobre z. Todo, y nos quedaría aquí 1 más x al cuadrado de z al cuadrado y más 2. Entonces reemplazamos en el punto específico que nos daba menos 2,3, menos 5 en los términos de y, z y x correspondientes, que nos quedaría 10 por 3 sobre 5, todo esto multiplicado de 1 más menos 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado más 2. Realizaríamos la operación y tendríamos que la divergencia de este campo vectorial sería menos 4,96 coulomb sobre metro cúbico. Ya porque son unidades de carga con respecto al volumen, ¿no? Entonces continuaríamos con el apartado B, que nos daba el campo vectorial igual a 5z al cuadrado más 10rz por a sobre z a az en el punto específico menos 2,45 grados, 5. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que este campo vectorial lo tendríamos en las ecuaciones cilíndricas, ¿no? Que serían, o pues coordenadas cilíndricas, más bienmente dicho. Entonces tenemos una fórmula específica que nos dice que la divergencia es igual a 1 sobre r por la derivada parcial de r por a sub r sobre parcialmente derivando sobre r más 1 sobre r, la derivada parcial de a sub teta con respecto a teta más la derivada parcial de a sub z con respecto a z, ¿no? Entonces aquí sabemos que cada término tenemos nuestro valor de a sub r, de a sub
teta y de a sub z, ¿no? Entonces reemplazaríamos en la ecuación de la divergencia que es cilíndrica, y entonces tendríamos que la divergencia es igual a 1 sobre r de la derivada parcial de a sub r, que sería 5 z al cuadrado. Entonces nos quedaría la derivada parcial de con respecto a r de r por 5 z al cuadrado. La derivada parcial de a sub teta, pues como podemos ver en el campo vectorial no nos la dan, entonces asumiríamos que es 0, ¿no? Y pasaríamos a ver la derivada parcial de a sub z, que sería 10rz, ¿no? Entonces tendríamos más la derivada parcial de 10rz con respecto a z. Realizaríamos las respectivas derivadas parciales. Entonces aquí pues bajaría normalmente. La derivada parcial de r5z al cuadrado con respecto a r, pues derivaríamos con respecto a r, que sería igual a 1, y nos quedaría 5z al cuadrado. Y continuaríamos con la siguiente derivada parcial, que derivaríamos con respecto a z, que sería lo mismo, sería 1, entonces solo nos quedaría 10r. Y listo, reemplazamos en los puntos específicos que nos daban, ¿no? Que sería de r, de teta y de z, ¿no? Aquí los tenemos. Entonces la divergencia es igual a un r que es igual a 3. Aquí lo podemos ver. Entonces ya reemplazaríamos un tercio de 5 z, que sería igual a 5 al cuadrado más 10, y r, que sería 3, ¿no? Y entonces ya realizaríamos la operación correspondiente y tendríamos que la divergencia de este campo vectorial es igual a 71,67 coulombs sobre metro cúbico. Igualmente he dicho anteriormente que es unidades de carga con respecto al volumen. Y en el apartado C, que sería en coordenadas esféricas, que sería el campo, nos da el campo vectorial, que es igual a 2r por el seno de teta por el seno de phi por de a sub r más r por el coseno de teta por el seno de phi de a sub teta más r por el coseno de phi de a sub phi en el punto específico 3,45, menos 45 grados. Entonces, como he dicho anteriormente, como las coordenadas que nos da el campo vectorial son esféricas, entonces también tenemos una fórmula que utilizamos para este tipo de ejercicios, que sería 1 sobre r al cuadrado por alfa por r al cuadrado por 2r por el seno de phi, esto derivado parcialmente con respecto a r, más 1 sobre r por el seno de teta por alfa, a esto derivado parcialmente por el seno de teta por r coseno de teta por el seno de phi, más 1 sobre r seno de teta, la derivada parcial de r coseno de phi sobre derivada parcialmente sobre phi, ¿no? Entonces aquí aplicamos esta distribución en estos términos
Entonces nos quedaría que la divergencia es igual a 1 sobre r al cuadrado de la derivada parcial con respecto a r. Aquí aplicamos la distribución de 2r al cubo por el seno de teta por el seno de phi, más 1 sobre r seno de teta. Y aquí aplicamos lo mismo, que sería la derivada parcial de r por el seno de teta y por el coseno de teta por el seno de phi, más 1 sobre r por el seno de teta, la derivada parcial de r coseno de teta por derivada parcialmente sobre pi. Entonces aquí al empezar a solucionar las derivadas parciales, tenemos que realizar esta derivada aparte, ya que tenemos dos términos, ¿no? Entonces tenemos que la derivada parcialmente de seno de teta por coseno de teta es igual al coseno de teta por el coseno de teta menos el seno de teta por y menos coseno de teta, ¿no? Aquí pues tenemos dos términos semejantes, nos quedaría que el coseno al cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta, y por la identidad fundamental de la trigonometría tenemos que esto, el coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta, es igual a el coseno de 2 teta. Entonces ya al reemplazar y solucionar las derivadas parciales del campo vectorial, tenemos que 1 es igual a r al cuadrado, todo eso multiplicado, pues ya realizado la derivada parcial de 6r al cuadrado por el seno de teta por el seno de phi, más 1 por r por el seno de teta. Aquí reemplazamos la derivada parcial, que sería la derivada parcial anteriormente solucionada, y nos queda r por el seno de phi por el coseno de 2 teta aquí reemplazada, ¿no? Más 1 sobre r por el seno de teta por menos r seno de phi. Aquí solucionamos las operaciones correspondientes. Entonces pues aquí al realizar la operación r al cuadrado se nos cancelaría y nos quedaría 6 seno de teta por el seno de phi, más aquí también realizaríamos la operación correspondiente, esta r con esta r se nos cancelarían, tendríamos que el seno de phi por el coseno de 2 teta sobre el seno de teta. Aquí también realizaríamos la operación correspondiente, esta r con esta r se nos cancelarían y nos quedaría que el seno de phi es igual al seno de teta. Y reemplazaríamos el punto específico, que tendríamos r, teta y phi. Entonces reemplazaríamos en las respectivas variables. Entonces tendríamos que 6 seno de teta, que es 45, por el seno de phi menos 45, más seno de phi, que es menos 45, por el coseno de 2 teta, que en este caso sería 45, al multiplicarlo pues por este 2 que nos acompaña sería 90, sobre el seno de teta, que es 45, más el seno de phi, que es menos 45, sobre el seno de teta, que es 45. Entonces tenemos que la divergencia es igual, al realizar esta operación nos da menos 3, aquí como el coseno de 90 nos da 0, menos, al realizar esta operación nos da menos 1. Realizamos la operación correspondiente y tenemos que la divergencia del campo vectorial es igual a menos 2 coulomb sobre metro cúbico. Entonces ahí tendríamos las soluciones correspondientes a esos campos vectoriales aplicado en el apartado A
con componentes rectangulares, en el B con componentes cilíndricas y en el apartado C con componentes esféricas. Como conclusión, traigo que la divergencia es un operador que toma una función vectorial que defina a este campo vectorial y, como dije anteriormente, arroja un valor de salida en función escalar. Y que una divergencia positiva indica un cambio negativo en la densidad y que una divergencia negativa indica un cambio positivo en la densidad. Bueno, eso sería la sustentación. Muchas gracias.